Este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Gloria al Señor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos con la paz de Cristo y reconociendo que hay un Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta hora nos sentimos contentos una vez más de poder llegar hasta su hogar, ahí donde usted se encuentre. Agradecemos a Dios, infinitamente a Dios, por la gracia y la misericordia que ha tenido para con nosotros. Yo creo que este día no sería la excepción, sino que continuamos escuchando las promesas divinas maravillosas que Dios puso en el apóstol Pablo, dirigidas en esta carta a la epístola de nuestro hermano Tito, en el cual el día de hoy también nos sirve y nos consuela para seguir adelante. Estaba observando el versículo 2, donde se nos dice que tenemos vida eterna. Es una esperanza que predicamos y sabemos que es una realidad para cada uno de nosotros. Ya el pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, en el cual los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora está desarrollando esta maravillosa carta, en el cual nos gozamos la ocasión pasada, y esperemos que esta ocasión usted también, su alma, su espíritu se consolide y podamos llegar una vez más a entender la preciosa escritura que es para el día de hoy también. No solamente en aquel tiempo, porque nuestro Dios no miente. Él no miente. Si lo prometió, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Lo cumplió cuando vino en aquel tiempo donde los profetas predicaban, anunciaban que vendría el Mesías, y efectivamente vino. Y bueno, sin preámbulo, vamos a darle lugar al pastor Natividad Ramos, en el cual estamos en este programa Tendencias de nuestro tiempo. Queremos agradecer también, antes de
pasar por ahí. A nuestra gente de Nueva York, a nuestro hermano Galisteo también, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Charlotte, a nuestro hermano César también, que nos sintoniza en la ciudad de Charlotte, y a toda nuestra gente en 1500 y la 1590 y en cualquier parte del mundo a través de esta programación. Bendiciones. Vamos a escuchar al pastor Natividad Ramos, en el cual ya está listo para poder desarrollar esta maravillosa carta, la carta a nuestro hermano Tito. Muy buenos días, pastor. Adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí, hermano Galisteo, un saludo, hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York y todos nuestros hermanos que tan generosamente hacen posible la transmisión de este mensaje, de esta señal. Y efectivamente estamos en esta carta que el apóstol Pablo escribe a otro de los jóvenes. Y es muy interesante descubrir que sus hombres de confianza eran dos jóvenes, pero particularmente Timoteo, a quien cuando el apóstol iba a ser sacrificado, tenía una gran preocupación, sabiendo que él iba a morir y que el depósito que le habían encomendado este evangelio, ¿en qué habría de quedar? Los siglos esperarían este evangelio y no quería que llegara distorsionado, cambiado, mutilado. Es cuando llama a este otro joven Timoteo y le encarga una tarea titánica. Le dice que busque hombres fieles. Fieles no solamente en el sentido de la piedad, sino fieles en el sentido del entendimiento. Hombres que sean capaces de entender la métrica de este evangelio y todas sus complicaciones y sean capaces de enseñarlo. En otras palabras, Timoteo, yo me voy a morir, un día tú te vas a morir y vamos a tener este mismo problema. ¿Qué va a pasar con nuestro evangelio o con mi evangelio? Entonces hagamos un semillero. Y gracias a Dios por ese otro joven Timoteo que hizo posible que en los siglos nos llegara este evangelio de salvación. Y Tito era uno de los jóvenes de ese equipo, de dos, propiamente en el sentido de jóvenes confiables. Y el día lunes hicimos la introducción a esta pequeña carta, que en realidad son 6 mensajes aproximadamente, y es un espacio que estoy logrando mientras se me está dando el tratamiento preoperatorio de uno de mis ojos. Y bueno, no queremos desperdiciar ningún espacio porque amamos esta palabra, este evangelio. Muy bien, mis hermanos, pues entonces voy a leer los versículos del día de hoy. Es el capítulo 1 de la primera carta de Tito, del versículo 10 al 13. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas. Esto está diciendo gente que se mueve en la iglesia, ¿eh? Hay muchos tercos, muchos habladores de vanidades, engañadores de las almas. Oiga, dice, mayormente los que son de la circuncisión. Usted no tiene problema para identificar de quién vuelve a hablar, se los vuelve a encontrar, a los cuales es preciso tapar la boca. ¡Qué encargo! Que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, o sea, un cretense que era pagano y que le hacía las veces de profeta. Él dijo una vez, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. ¡Qué expediente! Y esta gente se convirtió, se fue a la iglesia de Cristo y se llevan todas sus mañas. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Esto no lo está diciendo por toda la gente pagana de Creta. Él está hablando de los males que había en la iglesia. Así que, mis hermanos, esta mañana
Es lo que es muy interesante. Mire, una de las cosas que yo he podido observar es que, por ejemplo, los apóstoles como Pedro y Juan, que anduvieron con Cristo 3 años, estuvieron con él, lo escucharon, lo palparon, pues resulta que había muchos atrevidos que creían que tenían mejor perspectiva del Evangelio de Jesucristo que ellos. ¿Qué diremos de Pablo, a quien el Señor específicamente le desglosó, le explicó el Evangelio de la gracia? Pues había muchos que ya se preciaban de ser más conocedores que Pablo. Así es siempre en los siglos. Muy bien, pues entonces, mis hermanos, continuamos el día de hoy en este mensaje que el apóstol envía a Tito, con el difícil encargo que el apóstol ha hecho, que corrija lo que falta, que les tape la boca a los de la circuncisión. Oiga, un muchacho era posible que hiciera eso. Por eso dije la difícil tarea que el apóstol le encargó a Tito, que corrija lo que falta. Como lo dice en el versículo 5 de este capítulo 1. Mira, Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas. Ahora, aclaro que estoy leyendo la Biblia Reina Valera antigua. Y eso de que estableciera ancianos en cada villa, en cada ciudad, implica por sí mismo pues que había muchas iglesias ya en esa isla, y que ya aclaramos en el mensaje pasado que evidentemente fueron producto de aquellos judíos que el día de Pentecostés, siendo de la isla de Creta, se convirtieron a Cristo y que fundaron iglesias en Creta, y que de ese mismo grupo salieron los que fundaron la iglesia de Antioquía, según el mismo libro de los Hechos. Esto, lo que falta. El apóstol deja muy claro que había un estado de cosas generalizado que debía ser corregido, que no podían dejar ir a la iglesia con ese rumbo. Y además, esas iglesias estaban de nuevo a merced de los judaizantes. Pues no los llama los de la circuncisión, quienes por haber llevado el evangelio a Creta después del Pentecostés, pero que no tenían doctrina, es decir, habían sido salvos, eso es muy cierto, eran gente que Cristo había entrado en sus corazones, pero una cosa es el haber sido salvo y otra cosa es el estar doctrinado, el desglose, lo que yo le llamo Cristo explicado doctrinalmente. Eso no lo tenían. No habían sido doctrinados en lo que era el evangelio de la gracia. Y a su manera pensarían que las cosas debían ser como ellos creían que debían de ser. Y no hay duda. El apóstol, hermanos, es muy deliberado en su decir, pues que en la misma introducción dice algo muy pertinente a esta forma de pensar. ¿Se acuerda que yo cuando hablé sobre los corintios, que le llamé la fe de opinión? Las cosas según la opinión de cada quien. Específicamente en el verso 1, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, si usted notó lo que acabo de leer del apóstol, él habla de la fe, conocimiento, verdad, certidumbre. Desde allí, el apóstol ya enfilaba su ataque a los que pensaban de la iglesia como si fuera de su propiedad. Y establece que no es lo mismo la fe por el conocimiento que la fe según la opinión de cada uno. Libre Dios las iglesias de vivir bajo la fe de opinión.
lo que yo creo, lo que yo pienso que debe ser. Por eso está la Escritura. La fe es por conocimiento de la verdad, pero una fe que se basa en el conocimiento de la verdad se convierte en certeza. Sin embargo, el apóstol no deja de advertirle que lograr eso no va a ser cosa fácil, que tendrá que enfrentarse a individuos en la iglesia, no fuera de la iglesia, a los que califica de contumaces, incorregibles, que yo le llamé incorregibles crónicos o los tercos históricos. ¿Conoce usted tercos históricos en el medio cristiano? Yo creo que hay muchos. Luego le ayuda a identificarlos. Pues le dice, mira Tito, se trata de los hablamucho. ¿Y quiénes son los hablamucho? Los que siempre están haciendo ostentación de la fe, que sus palabras son en realidad vanidad. Es decir, hablan mucho y de todo lo que hablan, nada le dejan en el alma de quienes les oyen. Nosotros tenemos que hablar palabra que llene el alma de riqueza de los oyentes, cosas trascendentes. Mira, Tito, sus pláticas jamás construyen a nadie en la fe. No hay cosa más preciosa que oír a un creyente conversando y construyéndonos, porque nos habla de cosas que sí tienen trascendencia. Hay muchos que su hablar es vano, porque ese tanto hablar estaba vacío de contenido. Por eso, mis hermanos, por eso el alma de quienes oyen a estos hombres sigue con hambre. El alma de quienes les oyen, aunque lo tengan con el mejor propósito, su alma nunca será saciada y seguirá diciendo su alma, estoy hambrienta de la verdad. Y yo anhelo que esa hambre venga de nuevo al pueblo, a la iglesia de Jesucristo, pero hambre de la verdadera palabra de Dios. Y qué tragedia es que la gente se reúna dispuestos a oír, esperando el contenido de la palabra de Dios, y quienes enseñan o prediquen resulten un engaño. Por eso a mí me fascina cuando encuentro en el Evangelio de Juan y que Jesús va a Perea. No había estado allí y decía la gente, Juan no hizo ningún milagro porque no era un predicador milagrero. Pero todo lo que dijo de Jesús es la verdad. Esa es la clase de predicadores que necesita el mundo, gente que hable la verdad divina. Estos otros le dan a la gente piedra en lugar de pan. Yo le digo a usted, mi hermano, ¿para qué se convierte en oyente de ellos? ¿Para qué se mete usted a los programas de televisión, de la radio, para oír todas estas barbaridades? Y ahora el apóstol me parece que levanta su mano y su dedo se dirige a unos. Es como si dijera, mira Tito, miren hermanos, sí, son ellos, véanlos, para que se cuiden. Y le digo, hermano Pablo, ¿quiénes son? Pero el apóstol, según mi interpretación, en vez de bajar la voz, la sube y dice, son los de la circuncisión, miren, ahí van. Oiga, y tengo que hacer una mueca y pensar, bueno, creo que esta vez el apóstol no fue discreto. Vea el punto que le estoy planteando. ¿Acaso no es la mejor manera de resolver esto con algo de diplomacia? Yo oigo a los pastores decir, hay que ser muy diplomáticos. Y yo digo, muy miedosos y faltos de conocimiento y amor a Cristo. Vaya conmigo. Y vea al apóstol razonar y decirnos, es que la iglesia no es propiedad de nadie aunque la haya fundado. Así ese hombre haya llegado cuando nadie hablaba del evangelio.
no será más que un colaborador en la construcción de la iglesia de Jesucristo, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Nadie se sienta propietario de la iglesia de Jesucristo. Y yo pregunto a Pablo, ¿también aquí en Creta? Él diría, donde quiera. Y dentro de esa construcción, es que Pablo dijo, yo soy perito arquitecto. Yo soy experto en la construcción de la iglesia de Jesucristo. Que usted como pastor, como predicador, sea también un buen constructor de la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús es el diseñador de su iglesia. Él la pensó y debe construirse a su manera y jamás a la manera de nadie. Este es un grave mal de este tiempo, mis hermanos que me escuchan. Y esta mañana yo quisiera que mis hermanos pastores, si me escuchan, pongan su corazón en lo que les voy a decir. Por eso les grita habladores de vanidades. Porque quienes inventan falsas ideas de la doctrina de Jesucristo, lo hacen envueltos en fantasías. Algunos con el supuesto de hacer, según ellos, más creíble el evangelio. Pero yo sostengo en 54 años de ministerio que el evangelio de Jesucristo como está fue diseñado para ser creíble por los elegidos, los que habrán de creer, los que tienen oídos para oír. Usted no tiene que arreglarle nada a este evangelio, solo anunciarlo en toda su pureza y verá lo que sucede. Y por otro lado, esas mismas gentes se hacen adicto a lo vano, que es contraparte de lo que logran en el alma con la sana doctrina, la cual sí alimenta por su solidez. Ahora, una pregunta: ¿cómo se reconoce esto? Porque en cualquier circunstancia que viva ese creyente, no pierde su fe, no se mueve, es como roca, no le tiemblan las piernas. Y otra vez el apóstol grita, son los de la circuncisión, hermanos. Y esta mañana nos está gritando a toda la iglesia de Jesucristo, cuídense de los que son de la circuncisión. Y yo le tengo que decir, Pablo, ¿acaso no pudiste ser más discreto, más diplomático, hermano Pablo? ¿Por qué exhibirlos? Y él me dice, sí pude ser más discreto y diplomático como tú dices, pero no quise serlo. No debo, porque judaizar la iglesia es asunto de suma gravedad y es traición a la fe. Y pon atención a esto junto, iglesia, que hay ocasiones cuando usted tendrá que escoger entre la reputación de las personas y la vida de la iglesia. Cuando se pone en riesgo la vida de la iglesia y la pureza de la fe, usted no tiene más compromiso que con la fe y no con los hombres. No importa lo grande que sean estos. No se debe consentir por una reputación que se ha logrado que trastorne la vida de la iglesia. Aprenda esto, mi hermano, porque en los últimos tiempos que vienen puede ser muy necesario que usted tenga que tomar decisiones como esas, que no le tiemble el pulso. Y aún más diría, seré más claro, diría el apóstol, nadie tiene derecho, mediante su silencio, a permitir que la doctrina sea dañada. No se quede callado, hermano pastor, hermano predicador, hermano evangelista, no se quede callado. No permita que el mal avance. Rescatemos lo rescatable, sino que aún más debe aprender a cerrarles el paso para impedir que propaguen ese mal. A grado que le dice que es necesario a esos
Oiga, no, discúlpeme, pero mire usted lo que le encomienda Pablo a este muchacho joven. A ver, observe lo que le voy a decir. Les dice, fíjese bien, que es necesario a esos taparles la boca. Usted dirá, taparle la boca a ciertos grupos que trastornan la vida de la iglesia. Y aquí sí, usted me dirá, y con toda justicia. ¿Y cómo, Tito, cómo vas a hacerle? Pablo, ¿cómo voy a hacer para taparle la boca? Dígame usted, ¿va a debatir con ellos sobre genealogía, sobre cuestiones sin fin, sin término? Son discusiones vanas que hay que abandonarlas. Pero entonces, ¿cómo vamos a taparles la boca? Yo quiero que me escuche bien, mi hermano. Le voy a decir cómo se les tapa la boca. Enseñando a los fieles, enseñándoles el evangelio doctrinalmente con toda precisión, para que entonces no tengan deseo de oír a estos, para que nadie los oiga y se tengan que callar la boca, porque su auditorio se ha ido de sus manos. ¿Qué le parece? Enseñando a los fieles para que nadie los oiga. Pero aún, hermanos, yo tengo cierta reticencia a la manera como el apóstol ha manejado este caso. Vaya conmigo, piense en lo que está pasando en la isla de Creta. Y le digo, pero ¿no crees que la Escritura nos anima a que antes de exhibir a nadie debemos hacer los intentos suficientes para volverlos al camino, convenciéndoles con mansedumbre? Yo sé que muchos pastores que me están oyendo dirían, tarea por demás imposible. Diría el apóstol Pablo, ¿que no oíste con cuidado lo que le dije a Tito? Le dije que se trataba de hombres contumaces. Y si les di ese calificativo de contumaces, es porque con ellos se intentó todo. De lo contrario, no podría yo llamarlos como contumaces. ¿Cómo iba a llamarlos rebeldes crónicos si no se hizo ningún intento de aclararles el evangelio de Jesucristo? Porque a mí me encargaron explicar el evangelio. Y quien persiste en lo que daña a la iglesia, fíjese bien, aquel que daña la iglesia, la doctrina de la iglesia, la fe de la iglesia, debe ser exhibido sin ninguna contemplación. Aquí lo está haciendo Pablo. Este tiempo cuando cuidado, que la diplomacia y que tranquilo, no vayan a verte como un predicador que siempre está cuesta arriba, que siempre dígase lo que quiera. Pero si el rebaño está en peligro, meta sus manos por el rebaño de Cristo, que eso quedará escrito para la eternidad. Yo digo, ¿pero no es eso demasiado duro? ¿O es eso muy cristiano? Porque eso que Pablo está haciendo no es ponerlos en vergüenza. Y yo digo, ¿tendrían vergüenza? No, la gente pierde la vergüenza. Y ante mi terquedad, el apóstol diría, debemos, según entonces tú piensas, que debemos abandonar la iglesia al poder de los lobos. Debemos dejarla indefensa a nombre de la convivencia, a nombre de la llamada coinonía. A nombre de la convivencia se ha de tolerar que el rebaño de Cristo sea esparcido, porque en regiones enteras han esparcido el rebaño, han destruido regiones enteras con sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque hubo un liderazgo
frío, miedoso, timorato. Debemos guardar silencio cómplice, cerrar los ojos a ese terrible desastre. Yo le estoy preguntando a usted esta mañana, mi hermano pastor, mire lo que Pablo está haciendo, un trabajo imposible, titánico que Tito tenía que hacer. Además, yo dije en el sermón pasado, imagínese pensar Tito que por ser recomendado de Pablo la gente le iba a tener respeto. Si el error es muy atrevido, la ignorancia es muy atrevida. Entonces, si ellos trastornan casas enteras, dijo Pablo, espéreme tantito, mire lo que ha dicho el apóstol Pablo. Porque hay un problema. Ellos no llegan a nuestras iglesias para pararse, solicitar que haga una presentación de lo que ellos están diciendo. Claro que no lo hacen. Trabajan tras bambalinas. Cerrar los ojos a ese desastre. Si ellos trastornan casas enteras. Y de nuevo, mi hermano, trastornar. ¿Y cómo es ese trastorno? ¿Enseñando lo que no conviene? Y andan los hermanos ahí, como decía el agente del ranchito, como gallina descabezada. Y otra vez, enseñando lo que no conviene, Pablo. ¿Lo que no conviene a quién? ¿A ti? ¿A mí? ¿A otros? Y él me diría, mire, hermano Ramos, tú sí saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios. Luego entonces, lo que digo es que enseñan cosas que no convienen a la salud espiritual de la iglesia de Jesucristo. Dirás ahora que exageré la defensa. Y pienso, ¿por qué hacen eso estas gentes? Y dice escuetamente, por ganancias deshonestas. Pero déjeme regresarme tantito. Creo que Pablo ha tocado un punto que a veces no lo ven los pastores. Las reuniones caseras. En la iglesia, dije, no se atreven a ir a hacer esos señalamientos, estas gentes que trastornan la vida de la iglesia, pero se hacen amigos de algunos hermanos de la iglesia. Y entonces se hacen sentir y ver como gente muy conocedora. Y los hermanos les dicen, habría de ir usted a nuestra casa, mire, junto a varios hermanos para que nos platique. De esa manera han trastornado iglesias. Cuidado con las reuniones caseras que no estén 100% bajo la vigilancia del pastor. ¿Por qué? Porque mucho creyente aprende algo y se sienten ya grandes conocedores y se sienten predicadores y se sienten enseñadores y andan haciendo reuniones aquí, allá y en todas partes sin conocimiento del pastor, sin la tutela del pastor. De tal manera que estas gente llegan a decir, en la iglesia manda el pastor, pero en mi casa mando yo. Y yo voy a invitar a ese hermano. Y luego trastornan, desde allí trastornan la vida de la iglesia. Por eso Pablo ha señalado el peligro de las reuniones caseras. Yo no estoy descalificando de ninguna manera. Las reuniones caseras nos han dado gente para Cristo, pero son reuniones bajo la supervisión pastoral. Y no cualquiera va a enseñar. Pablo dice por ganancias deshonestas. Pero vea esto. Es que ahora el apóstol hace algo que a simple vista
parecería impropio en un hombre como él. Y es que en el verso 12, como usted lo ve, apela a lo que dijo un disque profeta. Por supuesto, no era un profeta de Dios, era un pagano. Usted sabe que siempre tienen a alguien que, bajo la inspiración de no sé qué dioses y espíritus, le dan mensajes al pueblo. Y usted dirá, hermano Ramos, ¿tenía el don de profecía que da Dios? No, no era un hombre de Dios, y aún más se refiere a un pagano que al parecer se llamaba Epiménides, que no tengo la culpa que así se llamara, nativo de Creta, pero que en realidad era un poeta cretense. Y entonces, ¿por qué el apóstol se impresiona con él y lo llama profeta? ¿No está impresionado? Por supuesto, y me adelanto a contestar. Y digo que no se equivocó el apóstol, sino que él era común en esa cultura llamar profetas, escúcheme bien, a los poetas, pues sus escritos eran llamados oráculos. Pero debo hacer un alto. ¿Qué sentido tiene que nosotros y el apóstol le dediquemos tiempo al tal Epiménides? Santo Dios, nunca. ¿Qué me interesa Epiménides? Pero pues mire, para que el apóstol lo haya citado, tiene que tener una buena razón. Por lo tanto, pues mejor preguntemos al apóstol, ¿por qué has hecho esto de citar a ese pagano? Bueno, es que por un lado, Tito se ha quejado de que hay en esa isla muchos hombres desordenados, que aunque es cierto que esas clases de hombres las hay en todas partes, allí en esa isla había, creo que demasiados, como si esa isla fuera la matriz de todos los mentirosos, de todos aquellos que son comilones y que son verdaderos perezosos. ¿Verdad que hay pueblos o regiones donde la gente es, por ejemplo, muy amable y otros donde es muy soberbia? En unos la gente es tranquila, en otras regiones la gente es violenta. ¿Por qué será así? Bueno, ¿para qué tengo que buscar por qué? Eso no es importante para este caso. Además, ese no es el tema. Pero sí explica muchas cosas que si usted observó, él, como dijo el apóstol en el verso 10, no dijo meramente que había hombres contumaces, sino que fue específico, que había, sí, pero muchos. Y eso sí que nos interesa. Y tenemos que preguntarnos, ¿nos interesa? ¿Por qué nos va a interesar? Bueno, ahora sí, entonces tenemos que voltear a ver a Epiménides y decirle, hombre, Epiménides, le decimos que venga para que nos describa el carácter de sus paisanos, que no solamente eran paganos, sino que eran paisanos, los hermanos de las iglesias de Creta. Háblanos de tus paisanos, porque creo que los hermanos de la iglesia se habían traído las mañas de la vida pagana. Y Epiménides, pues le pedimos que nos dé una explicación. Y él diría, bueno, la gente de aquí es gente falsa, en la que usted no puede confiar. Santo Dios, ¿qué iglesia le encargaste a Tito, hermano Pablo? No, dice usted, pero son los inconversos, los paganos. Sí, pero usted cree que no tenían las mañas los mismos de la iglesia. Tito, hay muchas cosas que hay que corregir. El creyente no puede ser un creyente que no sea un hombre de fiar. Un hombre que tenga la palabra firme.
tienen en su carácter la ferocidad, dijo Epiménides, de las bestias salvajes. Dicho de otra manera, los cretenses son despiadados, malas personas, ociosas, glotones, nación de mentirosos. Y de allí era la iglesia. Esas iglesias se fundaron llevando a Cristo a gente que tenía esta forma de ser. ¿O usted diría que dejaron todo esto cuando entraron al cuerpo de Cristo? Mientras no se aprenda la fe y no se saquen de la mente las antiguas formas de pensamiento, no avanza el creyente. Y entonces nos está diciendo, es una nación de mentirosos, dice Epiménides. Y entonces yo le digo a Pablo, ¿tú crees que también Epiménides es un mentiroso? Porque acabas de decir, y esto es verdadero. Bueno, la descripción que hizo Epiménides era verdadera, pero eso no significaba que Epiménides fuera un hombre verdadero, en el sentido de que amara la verdad. Pues junto con Epiménides, fíjese bien, Epiménides junto con todos los cretenses, porque la pregunta es, ¿y este Epiménides era un mentiroso? Cuando que acaba de decir, dijo Pablo, una gran verdad. Pues todos los cretenses junto con Epiménides aseguraban que tenían en la isla. ¿Qué tienen en la isla ustedes? Epiménides dice, tenemos la tumba del dios Júpiter. No era mentiroso, para nada era mentiroso, alabado sea Dios. Alabado sea Dios, solo hay uno que edificó la iglesia, que se levantó de la tumba. Mentirosos. Pero el apóstol toma el dicho de Epiménides y en el verso 13 dice que para explicarle a Tito a quiénes te vas a enfrentar, Tito. ¿Le gustaría a usted que le dieran esa iglesia para que la pastoreara, o la de Corinto? Cualquiera de estas. Eran un regalo. Diría el apóstol, mira, Tito, esta vez es que este mentiroso dijo la verdad. Algo así como, mira, Tito, no te confíes, no te creas de lo que dice este poeta, profeta de ellos. Bueno, solo por esta vez, Tito, hay que creérsela. Alabado sea Dios. Y dice, este testimonio es verdadero. Y entonces yo exclamaría, santo Dios, hasta que este dijo una verdad. Y es que algunos cuentan tantas mentiras, incluso creyentes mentirosos, que cuando dicen una verdad nadie se las quiere creer. O solo le dirán te creo si eso me lo asegura un apóstol de Jesucristo. Y Tito diría, bueno, si tú lo dices. ¿Y qué tal sería la fama de esta gente, la fama de ellos, que los antiguos consideraban a la isla, escúcheme, la isla de la ficción? Que la iglesia suya, mi querido pastor, no sea una iglesia de ficción. Y a la larga, la isla de Creta se convirtió en una isla de falsedad nacional. Se hizo tan notoria que la palabra cretizar, ¿sí?, es la raíz de cretino. Pero otra vez hagamos un alto. ¿Para qué toda esta historia? Por causa de ellos, por supuesto que no, diría el apóstol. Pero ahora sí, Tito, ¿empiezas a entender un poco a dónde te estoy mandando? Y yo digo, en realidad, Dios ayude a nuestros hermanos pastores en el mundo que han sido enviados a iglesias que están llenas de mañas. Cité a un amansador de potros que me dijo una vez, es mejor amansar que quitar mañas. Que Dios les ayude, mis queridos hermanos pastores, y que la inspiración del Espíritu de Dios venga sobre ustedes para que entonces ayuden al pueblo a corregir el rumbo y prepararse para que Cristo nos levante en ese glorioso día.
Mi hermano Isaí, gracias, que Dios me lo bendiga. Dios guarde a mis hermanos. Amén. Gracias, pastor, una vez más por esta preciosa enseñanza el día de hoy. Le agradecemos infinitamente. Y así es, esta carta del apóstol Pablo dirigida a este siervo, estos dos jóvenes que tenía, que eran muy trabajadores y que cuidaban el rebaño también, como hay muchos Titos el día de hoy, así como hay muchos Epimenios también por que andan ahí falsificando este evangelio, pero las escrituras se nos ha dejado establecido y yo creo que es tiempo, como usted le dijo, se les tapa la boca doctrinando a los fieles. Y esta es la única manera que, afirmando a los fieles en la doctrina, podemos seguir adelante como lo hemos hecho por mucho tiempo. Y sí se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, pastor. Una vez más queremos recordarle a nuestra audiencia los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, agradeciendo a cada uno de ustedes que lo hace posible al seguir escuchando y diciendo a otros esta programación que es de bendición, es doctrina básica en el cual el pueblo se puede mantener, podemos seguir defendiendo esta fe maravillosa que se nos ha sido entregada una vez. Y damos gracias a Dios por sus vidas que están en el mejor deseo de poder apreciar esta bendita palabra. Vamos a escuchar una alabanza, enseguida estaremos dándole nuestra información en el cual usted también se puede comunicar con nosotros. Y escribe al ángel de la iglesia: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuánto daría por mirarte entrar en el templo que hoy se encuentra profanado? Y que volcaras esta mesa de mentiras que tiene la religión, y vieras cómo se comercia con tu gracia y cómo venden los milagros. Seguramente el celo te consumiría y te enojarías, mi buen pastor. ¿Cuánto daría por escuchar de Juan Bautista esa palabra verdadera, que aunque era dura penetraba las entrañas y cambiaba el corazón? Estoy cansado de escuchar un evangelio falso, que me prospera, un evangelio estéril como aquella higuera que sin fruto se secó. Ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Esta canción tiene el celo que Jesucristo tuvo cuando el templo se metió y una cueva de ladrones vio en su casa de oración, y con su azote a todos los sacó de aquel lugar. Dios, purifica tu templo que está contaminado de avaricia y corrupción por hombres que cambiaron tu palabra y tu temor, y hoy solo hablan de la prosperidad. Ya no más, ven con tu azote bendito y expulsa por favor aquel que engaña a tus hijos vendiendo tu perdón. Ven con tu azote bendito y expulsa ese ladrón que se llena los bolsillos hablando de tu amor. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.